unfortunately, we are out P16, I'm afraid. Sorry about that. That's probably was the slight risk for this setup that we chose. Yeah. Okay, mate. So deleted lap time for Albon. So we are looking like we could actually be through here, buddy. So let's focus on what we need to do for the next one. We are through P15. A veces, las relaciones más fuertes nacen en silencio, entre cables, datos y motores encendidos. Así fue la historia entre Franco Colapinto y Stuart, su ingeniero, un vínculo que comenzó como cualquier otro dentro de la Fórmula 1, con trabajo, presión y miles de cosas por resolver cada fin de semana. Pero con el tiempo, se transformó en algo más. En Austin, tras un día agotador, se escuchó una breve conversación que lo decía todo. Stuart, con la voz cansada pero firme, le dijo: «Buen trabajo otra vez con todo lo que probamos. Seguimos insistiendo, mañana lo intentamos de nuevo». Y Franco, con la calma de quien sabe que las carreras se ganan con paciencia, respondió: «Sí, veremos mañana. Está siendo un fin de semana complicado por ahora». Podría parecer un simple intercambio técnico, pero no lo era. En esas palabras se escondía respeto, compañerismo y una confianza que solo se construye a base de días duros, noches sin dormir y miles de intentos fallidos. Stuart no le hablaba a un piloto más. Le hablaba a un chico que llegó sin conocer a nadie, que se ganó su lugar con trabajo, con humildad y con hambre de superación. Cuando Stuart le dijo: «Anda a pesarte y nos vemos después en la oficina. Gracias por la ayuda hoy», Franco no respondió como un empleado respondiendo a su jefe. Dijo algo que reflejaba la conexión que habían formado: «Sí, vos también, amigo, seguro mejoraremos». Y ahí está la magia. Ese amigo lo cambia todo. Porque en la Fórmula 1, donde cada detalle cuenta, donde el estrés y la competencia lo consumen todo, encontrar a alguien con quien compartir el camino es un tesoro. Stuart ya no era solo un ingeniero. Era parte del equipo, sí, pero también era parte de la historia personal de Franco, de su crecimiento, de su lucha. Emociona ver cómo evolucionó esa relación. Como un piloto joven, que hace apenas unos años dormía en una fábrica lejos de su familia, ahora trabaja codo a codo con alguien que lo respeta, que lo impulsa y que confía en él. Porque detrás de cada vuelta rápida, detrás de cada mejora en el coche, hay una historia humana, una conexión invisible entre quien maneja y quien hace posible que ese coche funcione. Franco y Stuart ya no son solo piloto e ingeniero. Son un equipo. Son la prueba de que, en la Fórmula 1, los lazos verdaderos se construyen con esfuerzo, confianza y, sobre todo, con el sueño compartido de mejorar día tras día. Entre todos, entre todos, sí. Mercado Libre estaba muy contento, son los que me ayudaron a estar acá hoy en día, y desde el principio, el año pasado en la Fórmula 1, me estuvieron apoyando un montón. Así que soy un agradecido por eso, ¿no? Por todo el esfuerzo que hicieron para bancarme, para tener otro argentino en la Fórmula 1 después de tanto tiempo, y siempre voy a tener un lugar en mi corazón muy grande para ellos, porque sí, me dieron una oportunidad única y me ayudaron a cumplir un sueño que tuve, ¿no? Muy grande desde chico, y que sin ellos no hubiera tenido la chance el año pasado de correr. Así que la verdad que nada, estas carreras son también para ellos, para mostrarles el cariño, el amor que le tengo, ¿no? Una empresa que me ayudó a cumplir mi sueño, y bueno, un casco que representa la unión entre todos, Mercado Libre, Alpine, conmigo también y con todos los argentinos. Los números no mienten. El argentino fue el único piloto del equipo que mantuvo un ritmo competitivo durante toda la carrera, y esa fue la chispa que encendió una revolución silenciosa dentro del box. Cuando terminó el Gran Premio de Singapur, en Alpine no hubo celebraciones ni sonrisas, solo silencio. Pero ese silencio pesaba, porque por primera vez en toda la temporada, el piloto que había mantenido a flote al equipo no era el francés mimado, era el argentino. Franco Colapinto había hecho lo que parecía imposible: sacar rendimiento de un coche que los propios ingenieros describían como impredecible, un monoplaza que ni siquiera Gasly, con años de experiencia, lograba entender. En un fin de semana donde el francés se hundió entre quejas, el argentino se ganó respeto con resultados concretos, y dentro del equipo eso se sintió como una sacudida profunda. Los ingenieros fueron los primeros en reconocerlo. En la reunión post-carrera, cuando se analizaron los datos de telemetría, la sorpresa fue general. El coche de Colapinto había registrado menos degradación de neumáticos, mejor estabilidad en curvas lentas y un ritmo medio más consistente, todo eso con una estrategia más exigente y menos apoyo aerodinámico. En términos simples, eso significaba una sola cosa: el piloto estaba compensando con talento lo que la máquina no le daba. Steven Nielsen, el director del equipo,
Fue el primero en admitirlo públicamente. Franco tuvo una largada impresionante y mostró una agresividad inteligente. Eso es lo que necesitamos en este momento, declaró ante la prensa. Pero detrás de esa frase había algo más profundo, la admisión de que el argentino había superado al favorito interno, sin política, sin ruido, solo con manejo. Claro que no todos en Alpine lo tomaron bien. Flavio Briatore, siempre celoso del control mediático, intentó bajarle el tono al decir: Colapinto hizo un gran trabajo, comparable al de Gasly, pero nadie se lo creyó. Los resultados, las radios y los datos hablaban por sí solos. Gasly, el piloto con más experiencia, había sido derrotado en su propio terreno, y el novato argentino, el que supuestamente estaba ahí para aprender, demostró una madurez que descolocó a toda la estructura francesa. Esa sensación de desequilibrio se notaba incluso en los pasillos del equipo, donde por primera vez los mecánicos hablaban más del auto número 92 que del 10. El respeto estaba cambiando de bando. La rendición de Alpine no fue inmediata, pero sí inevitable. Después de Singapur, las reuniones técnicas cambiaron de tono. Los ingenieros comenzaron a consultar más a Colapinto, a pedirle impresiones sobre el comportamiento del coche, a tomar sus observaciones como referencia. Hasta hacía pocas semanas, sus comentarios eran escuchados con distancia, como los de un aprendiz. Ahora, cada palabra suya se analizaba con atención. Su capacidad para describir con precisión los fallos del monoplaza sorprendió a todos, y en la Fórmula 1, donde la comunicación entre piloto y equipo es vital, esa confianza se gana a pulso. Franco Colapinto no solo ganó una carrera interna, ganó el respeto de todo un equipo que durante meses dudó de él. Y Singapur quedará marcado como el día en que Alpine entendió que el futuro lleva bandera celeste y blanca. En Singapur, Franco Colapinto hizo lo impensado. Pulverizó todos los pronósticos y dejó a Flavio Briatore completamente fuera de sí. El italiano, que semanas antes lo había humillado públicamente, no podía creer lo que veía. El chico argentino había aplastado a Gasly en todo, en ritmo, en estrategia y en actitud. Lo que empezó como un fin de semana más, se transformó en un terremoto que sacudió a toda la Fórmula 1. En las horas posteriores a la carrera, comenzaron a filtrarse audios del box de Alpine. En ellos, la furia y el desconcierto de Briatore eran imposibles de disimular. Gritos, reproches, preguntas sin respuestas. ¿Cómo puede ser que el chico nuevo tenga más ritmo que el número 1? Repetía una y otra vez. Esa frase se convirtió en símbolo de un colapso, el del poder interno de Briatore y el nacimiento del respeto hacia Colapinto. El lunes, en Enstone, el caos era absoluto. Se habían filtrado audios, mensajes y, lo peor, los datos. Los informes internos mostraban que Colapinto no solo había sido más rápido que Gasly, sino que además había detectado un fallo que el equipo llevaba meses sin resolver. Nadie quería admitirlo, pero el argentino había visto lo que nadie vio. Había sentido lo que los ingenieros no pudieron medir. Briatore, desbordado por la rabia, reunió a los jefes técnicos. Gritó, pidió explicaciones, exigió culpables. No me importa lo que sintió, me importa lo que midieron, lanzó, sin entender que esa era precisamente la diferencia. Franco no solo manejaba, interpretaba. No se conformaba con obedecer. Y eso, para alguien como Briatore, era una ofensa personal. Dentro del equipo, las grietas se hicieron evidentes. Algunos ingenieros defendieron abiertamente a Colapinto, asegurando que su capacidad de análisis era única. Otros, más viejos, lo veían como una amenaza. Pero los tiempos en pista no mentían. Después de sus correcciones, el coche del argentino era más rápido. Los datos hablaban, y por primera vez, Briatore no tenía cómo silenciarlos. Durante la reunión técnica del sábado, Franco señaló un detalle mínimo en el comportamiento del auto. El eje delantero reaccionaba con un micro retardo en las curvas lentas. Los ingenieros revisaron todo sin hallar nada anormal, pero Colapinto insistió. Pidió una redistribución de pesos, ajustes en la presión de los amortiguadores y una variación de apenas 2 milímetros en la altura delantera. Cifras insignificantes para cualquiera, pero no para él. El resultado fue inmediato. El auto dejó de flotar en las entradas de curva y comenzó a girar con una precisión quirúrgica. La telemetría lo confirmaba, medio segundo por vuelta de mejora. Medio segundo. Un mundo en la Fórmula 1. Todo gracias a la intuición de un debutante que entendía el coche mejor que los ingenieros que lo diseñaron. Briatore no lo podía creer. Pidió revisar los datos personalmente. Preguntó si se había cambiado una pieza, si había un error en los sensores. Nada. El único cambio había sido el que Franco propuso. Entonces lo entendió.
El relato que había construido se desmoronaba frente a sus ojos. En la reunión posterior, un ingeniero veterano, cansado del silencio, se animó a decirlo: «Este chico entiende el coche mejor que nosotros». Nadie habló después de eso. Briatore bajó la mirada, Gasly guardó silencio. En ese momento, todo cambió. El aprendiz se había convertido en el referente. La carrera del domingo fue la confirmación. Colapinto corrió con una madurez que asombró a todos. Ritmo constante, 0 errores, degradación mínima. Con el mismo coche, fue 3 décimas más rápido por vuelta que Gasly. En un equipo donde todos buscaban excusas, él entregaba resultados. Briatore no lo soportó. Apenas terminó la carrera, estalló. Arrojó los auriculares, gritó, insultó. Quiso imponer silencio, pero ya era tarde. Afuera, en el paddock, todos hablaban del argentino. Los mensajes internos comenzaron a filtrarse. Franco tenía razón. El coche estaba mal calibrado desde Mónaco, decía uno. Lo dijimos varias veces, pero Flavio no quiso escuchar, respondía otro. La prensa británica no tardó en publicar los audios. Esto es una vergüenza, se lo oía decir a Briatore. ¿Cómo puede ser que el chico nuevo tenga más ritmo que el número 1? Su voz, llena de furia e impotencia, recorrió el mundo. Alpine había perdido el control del relato. Y mientras el caos crecía, Colapinto seguía igual. Silencioso, sereno, tomando mate en el box, concentrado solo en trabajar. Cuando un periodista le preguntó por la furia de Briatore, su respuesta fue tan simple como demoledora: «Yo hago mi trabajo. Los demás sabrán por qué se enojan». Esa frase lo cambió todo. Porque en medio de la histeria, Franco fue el único que mantuvo la calma. No necesitó gritar ni victimizarse. Dejó que los hechos hablaran por él. Lo que pasó en Singapur no fue suerte ni coincidencia. Fue talento puro. Instinto. Inteligencia. Fue el día en que un pibe de Pilar desnudó a toda una estructura y obligó a uno de los hombres más poderosos del automovilismo a mirarse al espejo. Singapur no fue una carrera más. Fue el nacimiento de un líder. El momento exacto en que Franco Colapinto dejó de ser una promesa para convertirse en la pesadilla de los que subestimaron su talento. Ya de las últimas 5 clasificaciones, 4 veces superaste a tu compañero. Sí. O sea, positivo. Obvio, en cuanto a eso sí, después es una pena que me hayan tapado tanto y eso en la última vuelta, porque nada, tendría que haber pasado a Q2. Perdí 5 décimas en la última vuelta por lo que dijeron los ingenieros, con todo el aire sucio que tuve de la curva 7 hasta la última curva. Tuve siempre a un auto 3 segundos adelante, primero a Lawson desde la curva 7 hasta la 12, me dejó pasar en el túnel, que es la peor parte para dejar pasar a alguien, y después tuve a Sainz en la 14, que no me molestó mucho, después tuve a Albon en las 16 y 17 a 1 segundo y medio, y a Leclerc a 2 segundos y medio en la última curva, así que fue una locura, la verdad. Nunca me pasó una vuelta de clasificación que tenga tanto tráfico. Bronca porque tendría que haber pasado y estaba competitivo yo en lo personal ayer, iba muy rápido. Así que nada, voy a intentar hacer una buena carrera, una estrategia un poco loca, pero bueno, a ver qué pasa. Hacer una buena carrera, dar lo mejor y maximizar el auto, que es lo importante. Te pasó Gasly porque va en pantilenta, pero si no, en el auto lo pasás vos. Bueno, la buena noticia fue que subiste 2 puestos, ¿no? Que eso compensa un poco por la clasificación de los Williams. Eso hay que aprovecharlo también. Sí, hay que aprovecharlo. Obviamente que es bueno el subir 2 puestos, te hace un pelín más a los puntos y te da capaz la chance de probar algo distinto con la estrategia. Así que nada, intentaremos hacer una buena carrera, dar lo mejor y maximizar el auto, que es lo importante. Una buena largada como el año pasado, más tranquila, pero una buena largada y cerramos. Vamos a intentar, a ver qué pasa. Vamos a ver, ojalá. Gracias. Bueno, Franco, mencionabas justamente desde la carrera que había que hacer una estrategia loca. Se apostó con ese neumático blando, tal vez se paró un poco antes de tiempo, ¿no? Y eso complicó todo hacia el final. Sí, no sé, una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto y nada, o sea, no entiendo bien por qué vamos tan lento, tanto más lento que otros
en algunos momentos y nada, una carrera muy frustrante, muy despacio, con mucha gradación, haciendo lo mejor que podía en cada momento, pero no sale nada, así que nada, una carrera mala, mala y muy lenta. Terminaste la carrera, defendiste como podías, abriste los brazos, no dejas pasar a nadie. ¿Qué te llevas de positivo este fin de semana entonces? Para lo próximo que viene Austin, que fue tu mejor carrera, creo yo, en la Fórmula 1 o una de las mejores. Sí, no sé, es que el año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como la de hoy, pero después podía mantener autos atrás como el Red Bull. Yo soy solamente muy lento, muy despacio, muy lejos de los demás. Es una carrera muy larga y muy frustrante cuando te pasan todos y no puedes hacer nada. Me defendía todo lo que podía y me pasaban igual. Si me defendía en la entrada, me pasaban en la salida. Si no me pasaban en la entrada, es muy complicado para nosotros y una carrera muy larga, 50 vueltas con una goma media que después de 15 vueltas ya no da más manejable el auto. Franco Colapinto lo ha hecho otra vez. El joven argentino no solo está sorprendiendo a todo el paddock, sino que ya ha superado a su propio compañero, Pierre Gasly. Lo que muchos consideraban imposible al inicio de la temporada hoy es una realidad que nadie puede negar. Colapinto está por encima, tanto en rendimiento como en impacto dentro del equipo Alpine. Desde su llegada, Franco fue visto como una apuesta a futuro, un piloto para desarrollar con calma. Pero bastaron apenas unas carreras para que todos entendieran que el chico no vino a aprender, vino a ganar. Mientras Gasly se hundía entre quejas y falta de ritmo, Colapinto hacía lo que pocos esperaban, llevar a la 525 al límite, pelear posiciones imposibles y convertir cada carrera en un espectáculo. Lo más impactante de todo es cómo dentro del box las cosas empezaron a cambiar. Las miradas que antes estaban puestas en Gasly ahora se dirigen a Franco. Los ingenieros confían más en sus comentarios, su feedback se toma como prioridad, y eso se nota en cada fin de semana. En las reuniones técnicas, el argentino habla y todos escuchan. Gasly, en cambio, parece cada vez más frustrado, atrapado en su propio silencio. Y los números no mienten. En clasificación, Franco ya ha superado a Gasly en varias ocasiones, mostrando una consistencia que el francés no ha podido igualar. En ritmo de carrera, su manejo agresivo, inteligente y sin miedo está marcando la diferencia. Incluso los propios analistas de la Fórmula 1 lo admiten, Colapinto está mostrando un nivel que nadie esperaba tan pronto. Pero más allá de los datos, hay algo que Gasly no puede igualar, la conexión con la gente. Colapinto se ha convertido en un fenómeno mundial. Cada vez que aparece, las redes estallan, los fanáticos corean su nombre y las ventas de Alpine suben como nunca. Es carisma, talento y hambre de victoria, todo concentrado en un piloto que ya empieza a incomodar a su propio compañero. Lo que antes parecía una dupla equilibrada, hoy se siente como una lucha interna que ya tiene ganador. Gasly, el experimentado, el que debía liderar el proyecto, ha sido humillado, deportiva y mediáticamente, por un joven que recién empieza su camino en la Fórmula 1. Y lo más interesante de todo es que, según fuentes cercanas al equipo, dentro de Alpine ya se habla de que el futuro no es Gasly, es Colapinto. Así que sí, el título no exagera, Colapinto ha humillado a Gasly. Lo ha superado en pista, en mentalidad y en popularidad. Y si mantiene este ritmo, no solo va a consolidarse dentro de Alpine, sino que podría convertirse en el piloto que lidere el nuevo proyecto de la escudería rumbo a 2026. Lo que empezó como una apuesta arriesgada, hoy es el descubrimiento más grande del año. Porque cuando un talento como el de Franco Colapinto aparece, nada puede detenerlo.